Bueno, el problema dice, partiendo del reposo cuando S igual a 0. Entonces fijémonos que aquí está una línea de referencia, quiere decir que esto es S igual a 0, esa línea de referencia ahí. Y en S igual a 0, partiendo del reposo quiere decir B0. Y estamos hablando del bloquecito B. Entonces partiendo del reposo, cuando S igual a 0, la polea A recibe una aceleración. Entonces ya nos vamos aquí para este motor en A, ¿cierto? Ese motor en A, fíjese que tiene una correa para transmitir movimiento a través de esta polea, y dice que la polea A tiene una aceleración. Entonces de unas aquí colocamos la aceleración de A es de 6 teta radianes por segundo cuadrado. Fíjense que esa es una aceleración variable, ¿no? Dice que esa aceleración depende del ángulo que gire. O sea, entre más ángulo gire esa poleita, pues, o esa polea, pues más aceleración va a tener. Entonces esa aceleración variable. Dice, donde teta está en radianes, determine la velocidad del bloque B. Entonces, miremos el sistema. Si gira la polea A, vamos que gire en el sentido que muestra el dibujo, ¿cierto? Sentido antihorario, hace que la polea C también gire en sentido antihorario, y eso hace que este cubito o esta polea que está por dentro, ¿cierto?, enrolle cuerda. Al enrollar cuerda, pues este bloquecito en B inmediatamente asciende. Entonces nos dicen, determine la rapidez del bloque en B, o sea, la velocidad de este bloque B, ¿cierto? Hay que determinarla. Cuando se ha levantado 6 metros, estaba en el piso, digámoslo, en 0. Cuando ya ha subido 6 metros, o sea, esta S ya vale 6 metros, ¿qué velocidad lleva ese bloquecito B? Bueno, dice, la polea tiene un cubo interior D, ahí se ve, ¿cierto? Aquí esta poleita grande tiene un cubo interior D, que está fijo a C, o sea, que está fijo es que los dos D y C rotan con la misma velocidad angular, que son solidarios, y gira con él. Bueno, eso es lo que nos describe el problema. Vamos a iniciar su desarrollo. Bueno, ¿cómo vamos a hacer la solución del problema? Entonces fijémonos que ese cable es enrollado aquí, en la polea en D. Y como ese cable es enrollado en la polea en D, quiere decir que la velocidad exterior de la polea D es la misma velocidad a la que asciende el cubo, el bloquecito. O sea que voy a decir que la velocidad lineal de D es la misma velocidad lineal del bloque B. Bueno, ¿y cómo calculo la velocidad lineal dentro de algo que está girando? Pues recordemos que esa se calcula como velocidad angular por el radio. O sea, velocidad angular de D por el radio D. Así calculo la velocidad lineal de D, que es la misma velocidad lineal B. Entonces realmente lo que vamos a hacer en este ejercicio es calcular la velocidad angular D. Pero como D es solidaria a C, entonces realmente lo que vamos a hacer es calcular la de C, que es la misma de D, las velocidades angulares. Y para calcular la de C, pues sencillo, ¿quién le transmite a C? A. Entonces todo se traduce en calcular la velocidad angular de A. Es el primer paso. Calcular la velocidad angular de A, teniendo la de A, sacamos la de C, teniendo la de C es la misma de D, y la velocidad angular de D la necesito para hallar la velocidad lineal. Listo. Entonces voy a hallar la velocidad angular de A. Entonces fíjense en el tipo de ecuación que tenemos. Es aceleración espacio angular. Bueno, vamos a hacer una relación acá. Nosotros decimos o sabemos que la velocidad angular es igual a la variación de ángulo respecto al tiempo, y que la aceleración angular alfa
es la variación de la velocidad angular respecto al tiempo. Si yo divido una ecuación entre la otra, voy a anular los de t y voy a encontrar una relación. Voy a encontrar la relación que velocidad angular por dw es igual a alfa por d teta, donde vamos a decir que alfa, voy a despejarle aquí el alfa, y vamos a decir que alfa es igual a la velocidad angular por el dw sobre el d teta. Y esta relación es la que vamos a utilizar para solucionar nuestro problema. Entonces vamos a reemplazar, entonces vamos a decir velocidad angular por dw sobre d teta, eso es alfa, ¿cierto? Pero alfa es igual a ¿qué? A 6 teta en la ecuación, entonces aquí igualamos a 6 teta. Paso el de teta al otro lado. Fíjense que lo que hicimos es tratar de que me quede una ecuación de tipo diferencial con dos variables, ¿cierto? Donde las variables son la velocidad angular y la posición angular. Ahora, yo lo que voy a hacer es integrar. Y para las fronteras, pues voy a asumir las condiciones iniciales que me da el problema. Entonces aquí hay unas condiciones iniciales que me dicen que cuando S es 0, la polea recibe esta aceleración, pero me dicen también partiendo del reposo, ¿cierto? Entonces vamos a decir, partiendo del reposo quiere decir que la velocidad angular inicial es 0. Y si está en reposo y yo coloco esta línea como referencia, esta es la línea teta igual a 0. Entonces en teta igual a 0, la velocidad lineal es 0 y la velocidad angular también es 0, la velocidad angular inicial y la posición angular inicial es 0. Teta 0. Teta radianes, y cuando ha girado teta radianes, la velocidad angular es w. Si desarrollamos la integral de w es w cuadrado sobre 2, independiente que sea la de a, ¿no? Y esto entre 0 y w igual, la de 6 teta de teta pues será 6 teta cuadrado sobre 2, o sea 3 teta cuadrado entre 0 y teta. Bueno, si reemplazamos las fronteras, pues nos va a quedar w, bueno, un medio de w cuadrado, ¿cierto? Menos la frontera inferior que es 0, ¿cierto? Igual a 3 factor de, cambio la teta de abajo por la teta de arriba, pues es la misma teta cuadrado, menos 0, ¿cierto? Pero menos 0 no tiene sentido restarlo. Ahora encontramos que w cuadrado es igual a 6 teta cuadrado. Y si sacamos raíz cuadrada acá y raíz cuadrada acá, vamos a encontrar que w es igual a raíz de 6 por teta. Y esta es una ecuación que nos relaciona la velocidad angular con la posición angular. O sea, nos da la velocidad angular al valor de teta rotaciones. Si tomo para A, será la velocidad angular de A para teta rotaciones en A. Bueno, pero ahora el problema es, resulta que aquí no sabemos cuántas rotaciones ha dado A cuando esto ha subido 6 metros. Pero lo podemos establecer de la siguiente manera. Si esto ha recorrido 6 metros, ha ascendido 6 metros, esta es una longitud. Resulta que esta longitud pues tiene que ser esta misma longitud. Aquí tienen que haber 6 metros.
digamos son 6 metros de arco. Esto sería un arco de 6 metros, suponiendo que esto fueran 6 metros de longitud, esto serían 6 metros de arco, o sea, exactamente la misma longitud, pero una está curva y la otra está recta. Nosotros sabemos que en un arco, que esta longitud de arco, esta parte, la longitud de arco la llamamos S, y que esta longitud de arco está relacionada con este radio del arco y con este ángulo. Claro, entre más ángulo, entre más grande θ, pues más grande S. Igual con R. Y conocemos esta ecuación, que la cantidad de arco la puedo hallar como el ángulo por el radio. Esta ecuación es para hallar la longitud de un arco, S igual a Rθ. Si la aplicamos nosotros, pues el arco lo conocemos, la longitud del arco 6 metros, es igual al radio. Como estamos hablando de que se está enrollando en D, será el radio en D, que son 75 milímetros, o sea 0,075 metros por el ángulo, pero estamos hablando del ángulo en D. Luego de acá podemos despejar el ángulo en D y decimos que el ángulo en D, pasamos del 0,075 a dividir, que 6 metros dividido 0,075, nos da que el ángulo en D es... Bueno, ahora como C está relacionada con A través de la banda, entonces yo puedo deducir cuántas vueltas ha dado la polea A. Y hacemos la misma deducción que para los engranajes. Como están unidas por una banda, se supone que la banda no puede patinar. Entonces la velocidad lineal de toda la banda, en todos los puntos, es la misma. El arco que se recorre acá se debe recorrer acá. Si no fuera así, pues estaría patinando. Entonces, para que eso se cumpla, pues obviamente la pequeña debe moverse más rápido para recorrer la misma cantidad de arco. El arco de la polea C es el mismo arco de la polea A. Y recordemos que el arco, ¿cómo lo hallamos? El radio por el ángulo, pues aquí también el radio por el ángulo. Pero si hablamos del arco en C, ¿cierto? Pues será el radio C por el ángulo C. Y si hablamos del arco A, pues será el radio A por el ángulo A. Como nosotros necesitamos determinar el ángulo que ha girado la polea A, pues sencillamente despejamos. Decimos que el ángulo que ha girado la polea A es el radio C por el ángulo C sobre el radio A. Pero ya conocemos el ángulo en C. Entonces decimos acá que el radio C, miremos el radio C vale 150 milímetros, pues 150 milímetros por el ángulo C, que son 80 radianes, sobre el radio de la polea A, que son, aquí está, ¿cierto? 50 milímetros. Y este es el arco que ha girado A. Luego, al hacer las operaciones, obtenemos que el arco A, o que el ángulo A, son 240, ¿cierto? Las unidades radianes. Bueno, y como ya tenemos el arco que ha girado A o el ángulo que ha rotado A, pues ese valor lo entramos acá y entonces decimos que la velocidad angular de A es raíz de 6 por 240. Luego la velocidad angular de A son
587.8 radianes por segundo. Ese es el valor de velocidad angular A cuando B ha ascendido 6 metros. Pero como yo quiero saber es la velocidad de B, entonces recuerde que yo voy para calcular la velocidad angular de C, que es la misma de D y que es la que necesito. Entonces ahora, como ya tengo la velocidad angular, pues ahora a partir de eso relaciono. Como las velocidades lineales son las mismas, ¿cierto? En A, aquí la velocidad lineal en A y en D son las mismas, entonces las voy a igualar, voy a decir velocidad lineal de A es igual a velocidad lineal de D. Pero la velocidad lineal de A es velocidad angular de A por radio de A y velocidad lineal de D es velocidad angular de D por el radio de E. Luego de acá despejo y digo que la velocidad angular de es la velocidad angular de A, que son 587,8 radianes por segundo por el radio de A. Pues recordemos que el radio de A son 50 milímetros sobre el radio de D. El radio de D son 150 milímetros. La velocidad angular de D es la misma velocidad angular de C. ¿Listo? Entonces la velocidad angular de D, que es la misma velocidad angular de C, nos da 19,59 radianes por segundo. Bueno, y recordemos que esa la necesitábamos para calcular la velocidad lineal, ¿cierto? Entonces la velocidad lineal de D es igual a su velocidad angular, que son 19,59 radianes por segundo, por su radio. El radio son 75 milímetros, o sea 0,075 metros. Luego la velocidad de D, lineal de D son, bueno, aquí hay un error, esta coma no hay, esta coma va es acá, o sea que vamos es acá, son 195.9 por 0,75. Entonces la velocidad de D son 14,69. Estas unidades pues son metros por segundo. Y recordemos que aquí al principio habíamos dicho que la velocidad lineal de D, con la que se mueve aquí D, pues es la misma velocidad B, del bloquecito B. Entonces allá tenemos allá la velocidad del bloquecito B, 14,69 metros por segundo.